Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es lunes 12 de mayo de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle las noticias más relevantes del Poder Judicial de la Federación generadas en las últimas horas, así como la información jurídica y de derechos humanos más destacada. Eusiris Rostro en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte analizó la constitucionalidad de las atribuciones otorgadas a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos. La segunda sala determinó que la fracción segunda del artículo 68 de la Ley del ISSSTE no viola el derecho a la seguridad social. Es constitucional el auto de vinculación a proceso de padre que ha incumplido con los deberes de asistencia familiar. El INE dio a conocer que una vez cerradas las casillas, iniciarán los cómputos oficiales de la elección judicial. Iniciamos con la información. En la sesión de este lunes, el Pleno de la Corte declaró que viola los derechos de igualdad y no discriminación, que a las madres trabajadoras se les conceda una licencia de maternidad de 3 meses, mientras que a sus parejas y a las personas adoptantes solo se les otorguen 10 días. Por ello, invalidó esa disposición de la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California Sur. La principal razón que nos debe llevar a considerar que la norma es discriminatoria es el efecto inintencionado que tiene esta diferencia de trato al generar que las personas empleadoras contraten y den menos oportunidades a las mujeres al asumir que saldrán por más tiempo de la fuerza de trabajo ante la llegada de una hija o de un hijo. También determinó que viola los mismos derechos que esa ley. Establecer una prórroga a esa licencia de 3 meses a personas gestantes en caso de una discapacidad o el requerimiento de atención médica hospitalaria, pero no a las personas adoptantes. En otro asunto, declaró válido el proceso legislativo por el que se modificaron artículos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Tamaulipas. Invalidó el artículo 89 de esa ley, que contenía la figura de auditor interino con todas las atribuciones de la persona titular en caso de no haber votación calificada del Congreso para designar a la persona titular de la auditoría local. Esto por ser una forma de eludir esa mayoría para nombrar a las personas titulares de las entidades de fiscalización de los estados. La primera sala de la Corte estableció que los convenios firmados ante el DIF adquieren validez desde su celebración, lo que significa que desde las partes desde ese momento están obligadas a su cumplimiento sin necesidad de homologación o reconocimiento por autoridad judicial. Sin embargo, precisó que cuando estos convenios no se cumplen voluntariamente, las partes pueden reclamar lo pactado ante instancia jurisdiccional a través de una controversia familiar. Si en la demanda la parte actora solicita la homologación y el reconocimiento como sentencia ejecutoria de ese convenio, la persona juzgadora debe corroborar que la verdadera intención del solicitante es que se cumpla dicho convenio y, de ser el caso, dirigir el proceso a fin de que se ejecute lo acordado por las partes sobre los montos a cubrir por concepto de pensión alimenticia y demás compromisos pactados. En estos casos, el juzgador debe facilitar el derecho de acceso a la justicia y, ante la duda entre dar trámite o no a un juicio en defensa de un derecho humano, debe elegirse la respuesta afirmativa. Precisó que el artículo 1139 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí establece que se podrá acudir ante la autoridad familiar para solicitar cualquier gestión en materia de alimentos sin que para ello se deba cumplir con alguna formalidad, lo que implica que se puede reclamar al deudor alimentario sin necesidad de aprobación judicial previa, pero sí se puede exigir ante el órgano jurisdiccional a través de controversia familiar que se ejecute el convenio ante los adeudos en los que ha incurrido la persona deudora alimentaria. Por su parte, la segunda sala de la Corte determinó que el artículo 68, fracción segunda de la Ley del ISSSTE, no viola el derecho a la seguridad social, disposición que establece las reglas que debe seguir el instituto cuando fallezca una persona que goza de una pensión por incapacidad permanente total. La sala determinó que la disposición se apega a la Constitución y, en consecuencia, no viola el derecho a la seguridad social
protegido por el artículo 123 de la Ley Suprema, pues la mencionada disposición únicamente determina la manera en que debe proceder el instituto en cada caso, salvaguardando la seguridad jurídica, el derecho de los beneficiarios a recibir una pensión y el patrimonio del instituto. La disposición establece que en caso de fallecimiento de un pensionado por causas ajenas a la incapacidad que originó la pensión, los familiares tienen derecho a recibir el importe de 6 meses de la pensión asignada al pensionado, prestación que se entrega a los familiares que dependen económicamente del pensionado fallecido, como cónyuge, concubinario, hijos menores de edad o incapacitados y ascendentes, siempre que cumplan con los requisitos de ley. El Pleno Regional fijó un criterio sobre la naturaleza de los intereses que generan aguinaldo y prima vacacional en un despido injustificado, mismos que se equiparan a salarios caídos. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México estableció que el aguinaldo y la prima vacacional a que se condena a la parte patronal en los juicios en los que se alega un despido injustificado sí generan los intereses previstos en el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo contenido es idéntico al tercer párrafo del artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Lo anterior porque se trata de prestaciones que se entregan a la parte trabajadora ordinariamente por labor que se integran al salario. Dicho criterio se sustenta en precedentes de la segunda sala, que ha determinado que el aguinaldo integra el salario base para efectos indemnizatorios, cuya condena se encuentra limitada a 12 meses. El pago de intereses se incluyó para sustituir la erogación ilimitada de salarios vencidos al trabajador, derivado de un despido injustificado, con lo que se evita que los conflictos laborales se prolonguen artificialmente, protegiendo el carácter indemnizatorio de los salarios caídos, logrando la efectiva protección de los derechos de los trabajadores y la conservación de las fuentes de empleo. Los intereses tienen una naturaleza similar a los salarios caídos y constituyen una obligación forzosa para el patrón que despidió de manera injustificada a la persona trabajadora. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. El segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del séptimo circuito determinó que tratándose de la subcuenta de vivienda de los trabajadores al servicio del Estado, corresponde la administración y destino de los recursos acumulados en ella al ISSSTE, FOBISSSTE y al pensioniste. Pues de acuerdo con diversos artículos de la ley del ISSSTE, las tres instituciones en momentos y circunstancias específicas y distintas comparten la administración de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda de los trabajadores del Estado, precisando que al ISSSTE y al FOBISSSTE les corresponde inicialmente el cuidado y custodia de esos fondos económicos que, llegado el momento, de acuerdo con cada caso, habrán de transferir de la subcuenta de vivienda hacia el pensioniste cuando no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los trabajadores, con el fin de que se destinen a la contratación de la pensión o a su entrega en una sola exhibición según proceda, siendo este último órgano el encargado de entregar los recursos. Esta particularidad legal y de hecho que se da entre estas tres instituciones se traduce en la existencia de una relación cooperativa e interdependiente vinculada directamente con la administración y destino de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda que los hace responsables de ella. El Juzgado Primero del Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, determinó que se apega a la Constitución el auto de vinculación a proceso impuesto a un padre por incumplir los deberes de asistencia familiar. Al resolver un amparo indirecto y juzgar con perspectiva de género y de infancia, determinó que un infante de 6 años fue víctima de incumplimiento de la obligación alimentaria cometido por su progenitor. La decisión la adoptó una vez que constató que existía una resolución civil que establecía la obligación alimentaria del padre, así como el derecho del niño a recibirlos, obligación que se incumplió, lo que propició que la madre asumiera la totalidad de los deberes de cuidado y subsistencia del niño, lo que se tradujo en violencia de género en contra de la madre, al ser ella la que tenía que sufragar la obligación del deudor alimentario con sus recursos, lo que también implicó restringir los gastos de la madre, afectando sus derechos a la libertad económica y a una vida digna. En la sentencia se ordena a la autoridad del fuero local otorgar asistencia al infante e impedir su revictimización.
Desde la tarde con 9 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más a Corte Informativo. No se vayan. Al regresar, la Escuela Federal de Formación Judicial amplía su cobertura de capacitación. Gracias por continuar con nosotros en Corte Informativo. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el juicio ciudadano en el que se impugna el acuerdo de la Comisión de Justicia del Senado, en el que se determinó la idoneidad y elegibilidad de las personas candidatas para ocupar el cargo de magistrado electoral en distintas entidades del país. El proyecto propone declarar infundados e inoperantes los argumentos planteados por el actor, que pide revocar dicho acuerdo y su posterior aprobación por el Pleno del Senado de la República. Lo anterior, porque el actor se concreta a consignar los nombres de las personas propuestas para ocupar las magistraturas en cada entidad federativa sin justificarlas, pues la Comisión y el Pleno del Senado cumplieron con lo establecido en el marco legal para definir a las posibles personas candidatas a ocupar los cargos de las y los magistrados locales en las distintas entidades federativas. Además, las magistraturas fueron aprobadas por mayoría calificada, por lo que no existe base normativa para exigir a la autoridad responsable, en este caso al Senado, dar a conocer la votación obtenida por las personas postuladas en lo individual. Asimismo, rechaza que César Salgado Alpizar no cuente con los requisitos previstos en la ley para desempeñar el cargo de magistrado electoral en el estado de Guerrero. Por estas razones, se propone confirmar el acuerdo y la resolución impugnada. Ya estamos a menos de 3 semanas de la elección judicial en México y el INE informó que el mismo 1 de junio iniciará los cómputos una vez cerradas las casillas y que estos podrán consultarse en tiempo real. El INE llevó a cabo el segundo simulacro de los cómputos distritales de la elección judicial federal, proceso en el que se verificaron los tiempos de ejecución y la operación técnica del sistema de cómputo, en el que se simuló la captura de votos de las 6 diferentes elecciones que se realizarán ese día, entre ellas la de ministros y magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. En el simulacro participaron las 32 juntas locales ejecutivas y 300 consejos distritales. El tercer simulacro se llevará a cabo el 18 de mayo. Por otro lado, el INE aseguró que el cómputo oficial de la elección judicial iniciará el próximo 1 de junio a partir de las 11:30 de la noche. Se trata de un cómputo definitivo, del cual el Consejo General saldrá a dar a conocer avances del mismo. La ruta trazada es que por primera vez el Instituto Nacional Electoral iniciará los cómputos una vez cerradas las casillas. Eso no ocurre normalmente en este instituto. Ustedes recordarán que los cómputos se inician los días miércoles en los procesos ordinarios. Los cómputos distritales podrán ser consultados en tiempo real por la ciudadanía, precisando que del 1 al 3 de junio se realizará el cómputo de ministras y ministros de la Suprema Corte, del 3 al 4 de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, del 4 al 5 de integrantes de la Sala Superior, del 5 al 6 de magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral, del 6 al 8 de las magistraturas de circuito, y del 7 al 10 de junio de las juezas y jueces de distrito. Para dar seguimiento al inicio de la instalación de casillas, el desarrollo de la jornada electoral y el cómputo de la elección judicial, el INE pondrá a disposición de la ciudadanía la página www.sij.2025.ine.mx. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Es legal y constitucionalmente imposible detener los trabajos de la elección del Poder Judicial, como lo han solicitado diversos jueces al Senado y al INE, debido a que el amparo no es la vía procesal para desvirtuar el contenido de la reforma judicial,
puesto que en materia electoral no procede la suspensión de los trabajos de las autoridades señaladas. Así lo aseguró el secretario de Estudio y Cuenta, Raúl Zeus Ávila Sánchez, al impartir el taller de análisis de sentencias, el mandato constitucional para organizar la elección de personas juzgadoras ante la comunidad estudiantil de la Universidad Latina de América, Campus Michoacán. Señaló que el Tribunal Electoral está listo para defender y proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos que acudan a votar el próximo 1 de junio. Y en más de estos temas, el Instituto Electoral de la Ciudad de México distribuyó 114.907 materiales de la elección judicial, entre cajas, paquetes, canceles, modulares, mamparas, urnas y cintas de seguridad, entre otros. Los materiales se distribuyeron del 5 al 9 de mayo en las 33 direcciones distritales de la Ciudad de México, que a su vez serán las encargadas de hacerlos llegar a las casi 6.134 casillas que se instalarán el próximo domingo 1 de junio para la elección judicial local. Del total de materiales que se distribuyeron, 12.655 son cajas paquete, 10.000 canceles modulares, 5.533 mamparas y 22.867 urnas. Los materiales incluyen cantidades adicionales que se mantendrán en cada distrito electoral para cubrir los imprevistos en las casillas. A partir del próximo 19 de mayo, los poderes judiciales de Ciudad de México y San Luis Potosí iniciarán el intercambio de exhortos electrónicos en materia civil y familiar, con el objetivo de agilizar los trámites a los justiciables. Personal del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Nayarit se trasladó a los juzgados civiles de Bucerías, en el municipio de Bahía de Banderas, para brindar información a la población sobre las ventajas de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Continúa la capacitación en materia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Baja California, con el taller sobre sentencias, vías de apremio y su ejecución, al que asistió personal del Poder Judicial Estatal, litigantes y público en general. 52 personas candidatas a la elección del Poder Judicial en Michoacán declinaron por razones personales, reveló el Instituto Electoral del Estado. Señaló que no ha recibido reportes de amenazas o agresiones a las candidaturas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Escuela Federal de Formación Judicial ha contribuido a la capacitación y certificación de personas funcionarias del Poder Judicial y a la formación del personal que integra la carrera judicial. Además, ha tenido como tarea capacitar al personal administrativo del Poder Judicial y de sus distintos órganos auxiliares. Asimismo, se ha encargado del diseño de los programas de actualización y capacitación de los integrantes de la carrera judicial y del personal en general del Consejo de la Judicatura Federal. Con la reforma judicial, la escuela se transforma en una institución de carácter nacional, lo que también implica que tendrá nuevas atribuciones. Y ahora también para beneficio de poderes judiciales locales, defensorías públicas, fiscalías y organismos de protección de derechos humanos. La Escuela Judicial ha planeado y ejecutado procesos de selección a través de concursos de oposición para las diversas categorías de la carrera judicial. ¿Pero qué es la carrera judicial? Es un sistema institucional para el ingreso, la promoción, la permanencia, para la actualización de las personas que ejercen actividades jurisdiccionales en juzgados y tribunales del país. También garantiza la independencia, la imparcialidad, la profesionalización y la especialización de quienes integran esos órganos jurisdiccionales. En más noticias, las historias de niñas y niños cuyos padres o madres han desaparecido fueron recopiladas en un libro que busca visibilizar el impacto de este flagelo que lamentablemente persiste en México. Alfredo contó que a él
a mi mamá y a Reyes Ignacio los llevaron a la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco. Ahí los separaron el 5 de junio de 1978. Alfredo y Reyes Ignacio los regresaron al campo militar en la Ciudad de México. Posteriormente los llevaron a prisión en Chihuahua, donde testimonió que estuvo con mi mamá en Acapulco. Alfredo y Reyes Ignacio son sobrevivientes de los vuelos de la muerte. De mi mamá no volvimos a saber más. Para dar voz a las infancias marcadas por la violencia y ausencia, se presentó el libro Hormigas entre Gigantes, en el marco de la exposición Huellas en la Memoria, realizada en el Palacio de Minería. La obra recoge testimonios y experiencias de menores y adolescentes que han enfrentado la desaparición y asesinato extrajudicial de sus madres y padres, convirtiéndose en testigos de una problemática que atraviesa el país. Siento que esto va a ayudar a más niños y niñas que están pasando por esto y no se conoce su historia. Espero ser un ejemplo. Y fue muy difícil, la verdad, fue muy difícil y todavía se me hace muy difícil hablar sobre mi mamá porque aún no me cabe en la cabeza que pues ella ya no está y ya no la voy a volver a ver porque tal vez si yo mucho tiempo esperé a que ella volviera. A través de relatos conmovedores, Hormigas y Gigantes visibiliza las violaciones a los derechos humanos y reafirma el compromiso con la verdad, la justicia y la no repetición. Nunca puedo decir hacía esto con mi papá porque se me quitó el derecho a conocerlo, a saber cómo era, a saber cómo era abrazarlo o lo que fuera, y me hubiera gustado mucho. Ella era como nuestro barco, un barco en el que yo estaba dentro, navegando sobre el mar. Y si el barco ya no está, tú te vas al fondo del océano y te ahogas. Y pues así estoy, así me siento ahorita, como ahogada porque ya no está nuestra mamá y porque la necesitamos. Yo no me he sentido cuidada en este tiempo, no al 100%. Nunca ha faltado alguien que cubra las necesidades básicas, pero hay cosas que no puedo hablar, que no puedo preguntar y muchas cosas que no pude sacar. Y ahorita yo siento que me afectan. Casi no hablamos de mi mamá. Asimismo, se mencionó que la obra busca abrir un espacio para escuchar estas voces y reconocer que cada historia construye una memoria que no puede ignorarse. En México se registran más de 120,000 personas desaparecidas, es decir, cada día se reportan entre 10 y 13 desapariciones a nivel nacional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Pues hay estas historias. Y en otra información, este lunes 12 de mayo, el IFECOM cumple 25 años impulsando la cultura concursal en México. El Instituto Federal de Concursos Mercantiles es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal con autonomía técnica y operativa. Durante su gestión, ha conocido de poco más de 1,000 procesos de concurso mercantil, de los cuales 280 se encuentran activos, mientras que los juzgados primero y segundo de distrito en materia de concursos mercantiles han conocido asuntos cuya deuda asciende a más de 70,000 millones de UDIs. Entre las funciones del IFECOM se encuentran la de administrar el registro de especialistas de concursos mercantiles y garantizar que los profesionales cumplan con los requisitos para fungir como visitador, conciliador o síndico, además de difundir la cultura concursal y apoyar a los órganos jurisdiccionales federales. Se encarga de velar por la continuidad de los procesos concursales en el marco de una nueva cultura concursal mercantil. Vigila que los especialistas contribuyan con las empresas que enfrentan problemas financieros e impulsa el desarrollo económico y social del país. La Defensoría Pública Federal cuenta con personal especializado para brindar asesoría y representación gratuita a jóvenes estudiantes. Recordó que como estudiantes de alguna institución de educación superior tienen diversos derechos que en caso de no respetarse pueden ser exigidos. Recordó que las y los estudiantes tienen derecho a participar de manera activa y efectiva en la vida universitaria. Tienen derecho a tener acceso a recursos educativos accesibles, así como acceder a instalaciones adecuadas y suficientes. Además, tienen derecho a vivir en espacios educativos libres de violencia y discriminación. En caso de que alguno de estos derechos haya sido violentado, la Defensoría Pública ofrece asesoría y orientación gratuita en sus delegaciones ubicadas en todo el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rindió su informe 2024. Sobre México subrayó pendientes como la desmilitarización. En su informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que en su sistema de peticiones y casos se recibieron 2.883 peticiones, de las cuales se evaluaron el 80.54% de ellas y 200 pasaron a la etapa de fondo. Además, firmó 19 acuerdos de solución amistosa y se verificaron avances en 143 medidas de reparación de violaciones de derechos humanos. La comisión alcanzó la cifra histórica de 121 informes de fondo, en los que conoció de graves violaciones a derechos humanos, como desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. También avanzó en el desarrollo del orden público interamericano, en temas como el acceso a cargos e independencia judicial, protección a niñez en guarderías y escuelas, titulación de propiedad colectiva indígena y derechos de las mujeres embarazadas privadas de la libertad. En el caso concreto de México, destacó la necesidad de crear un registro de personas muertas y heridas derivadas de los actos de las Fuerzas Armadas y de que los agentes de seguridad elaboren informes pormenorizados sobre el uso de la fuerza. Reiteró la urgencia de crear un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad y su transferencia a las policías civiles, precisando que el paso de la Guardia Nacional a la Sedena implica un incumplimiento a dicha recomendación, lo que perpetúa un modelo de seguridad ineficaz y contrario a los derechos humanos. Además, advierte que el Estado mexicano ha implementado una serie de acciones y conductas que reiteradamente ignoran, obstaculizan e impiden el cumplimiento de esta recomendación. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Recuerde, a las 20:30 horas le esperamos en el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga disfrutando su inicio de semana. Hasta pronto.